Hablar de la fecundación en el ser humano significa hablar del origen de nuestra vida como individuos. Este hecho biológico tiene lugar cuando el espermatozoide se une con el óvulo. El resultado de la conjunción de estas dos células reproductoras será una célula llamada huevo o cigoto. Durante un largo periodo de gestación, el cigoto se desarrollará hasta convertirse en un nuevo ser dispuesto a salir y ocupar su lugar en el mundo. La fecundación es el primer capítulo de esta historia. En el ser humano, el espermatozoide y el óvulo son las células especializadas en la reproducción. Se caracterizan porque son células haploides, es decir, porque cuentan con la mitad de los cromosomas propios de la especie. Al unirse, los cromosomas de ambas células se suman. De esta forma, en la nueva célula, el número de cromosomas será igual al de la especie. En otras palabras, la nueva célula será una célula diploide. Para que la fecundación tenga lugar, es necesario que se presente la ovulación en el aparato reproductor femenino. Asimismo, es indispensable la presencia de los espermatozoides. Los cerca de 500 millones de espermatozoides que existen en una eyaculación comenzarán un largo trayecto. Viajarán por el útero y de ahí se dirigirán a las trompas de falopio para encontrarse con el óvulo. Los espermatozoides emprenden esta odisea ayudados por el flagelo, que forma parte de su cuerpo. Al final, solo uno de ellos cumplirá el cometido de fecundar al óvulo. El espermatozoide que logra llegar al primer tercio de la trompa de falopio penetra con su cabeza la membrana del óvulo. Como resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, los núcleos de ambas células se fusionan. Es en ese justo momento cuando da inicio la fecundación. Una nueva célula se ha originado. Se le llama huevo o cigoto. Esta célula cuenta con los 46 cromosomas propios de la especie humana. Después de la fecundación, el cigoto comienza la división celular. Primero se divide en dos células. Posteriormente, estas dos células se dividen en 4. Las 4 células resultantes experimentan una nueva división. De esta forma, el cigoto queda conformado por 8 células. Las 8 células se duplican a su vez en 16. Finalmente, las 16 células al dividirse de nuevo formarán 32. La manera en que están agrupadas las 32 células da al cigoto la apariencia de una mora. Por ello, se le llama en ese momento mórula. El cigoto sigue su trayecto, recorre la trompa de falopio y pasa al útero. Al mismo tiempo continúa la división celular hasta que la mórula se convierte en blastocisto, una especie de bola hueca que se fija a las paredes del útero. A este proceso de fijación del blastocisto al endometrio del útero se le llama anidación. Durante este periodo se empieza a formar la placenta, un órgano muy importante para la gestación. La placenta se integra a partir de tejidos provenientes del blastocisto y del endometrio. Por medio de este órgano y del cordón umbilical, el blastocisto recibe los nutrientes y el oxígeno de su madre. Asimismo, a través de ellos, elimina los desechos, los cuales pasan al torrente sanguíneo materno. Además de funcionar como barrera ante las sustancias dañinas y algunos microorganismos, la placenta también secreta hormonas. Como parte del desarrollo del blastocisto, algunas células forman un conjunto de membranas. Estas membranas rodean al embrión hasta integrar un saco en el cual se produce el fluido llamado líquido amniótico. La función del líquido amniótico consiste en brindar mayor protección al embrión. En la siguiente fase, el blastocisto se convierte en gástrula. Entonces, ya se pueden diferenciar 3 membranas embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo.
Estas membranas son muy importantes en el desarrollo de los diferentes órganos, aparatos y sistemas del embrión. A partir del endodermo se forman la epidermis, las estructuras de la piel, el sistema nervioso, el aparato excretor y el reproductor. El mesodermo constituye el origen de los sistemas óseo, circulatorio y muscular, así como de la dermis y las capas externas del aparato respiratorio y digestivo. De la tercera membrana llamada ectodermo se forma la parte interna del aparato digestivo y del aparato respiratorio. El surgimiento de las estructuras anteriores es resultado de la especialización que experimentan las células embrionarias. Los 3 primeros meses de vida del embrión son un periodo crítico, pues durante él se forman los aparatos, sistemas y órganos vitales. Por ello resulta importante evitar cualquier daño que pudiera comprometer el desarrollo de estas estructuras y la vida del producto. Al terminar este periodo de 3 meses, los aparatos, sistemas y órganos aumentan de tamaño y maduran. También lo hace el embrión, a quien se le llama feto a partir de ese momento. Con 10 centímetros de longitud y un peso aproximado de 15 gramos, el feto comienza una etapa de crecimiento continuo. En el 6º mes del embarazo, mide alrededor de unos 31 centímetros y pesa cerca de 1 kilogramo. En este mes, el feto cuenta con el espacio suficiente para acomodarse hasta quedar en una posición correcta para el parto. Hacia el 9º mes, el último de la gestación, la altura del feto es de cerca de 50 centímetros, mientras que su peso es de alrededor de 2,5 kilos. Al llegar a ese momento, ya se encuentra listo para salir del útero hacia el exterior en un proceso al cual se le denomina parto. En una mujer que vive este proceso por vez primera, el parto puede durar entre 12 y 15 horas. El parto se divide en 3 periodos: la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. Durante la dilatación se presentan contracciones en el útero, las cuales empujan al feto hacia el exterior. Para que esto pueda suceder, el cuello uterino se dilata y se va abriendo paulatinamente. De forma simultánea se rompe la bolsa amniótica. En la expulsión, segunda etapa de este proceso, el feto sale del útero hacia el exterior por el canal del parto. Finalmente, en el alumbramiento, tercera etapa del parto, la madre expulsa la placenta y las membranas de la bolsa amniótica. El periodo comprendido entre la fecundación y el nacimiento recibe el nombre de gestación o embarazo. Dura aproximadamente 40 semanas, es decir, 9 meses.